continuación tenemos a la doctora Marta Villar. Ella es miembro de la red MTC Américas, ella es presidenta del Comité de Medicina Tradicional Alternativa y Complementaria del Colegio Médico del Perú, es médica especialista en medicina interna, con estudios de maestría en medicina, salud pública y doctorado en ciencias de la salud, docente de la Universidad Mayor de San Marcos, fundadora del programa de la Gerencia de Medicina Complementaria del Seguro Social de Perú, y es la coordinadora de la Diplomatura de Terapias Alternativas. Ella nos va a acompañar con una charla de fitoterapia para fortalecer el sistema inmune. Doctora Marta, ya podemos abrir su micrófono y su video. Doctora Marta. Muy buenos días, Natalia, gusto saludarla. ¿No vemos aún su video? ¿Pueden verlo? Creo que ahora está, vemos su pantalla, pero aún no su video. Ahora sí, perfecto. Adelante. Bien, en primer lugar quiero saludar a toda la audiencia de estos webinars. Realmente es excelente la recepción que estamos teniendo a nivel mundial, tanto a nivel americano como a nivel nacional. Agradecer inmensamente a la Red de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa de las Américas por haberme permitido conversar con ustedes este tema que es muy importante, fitoterapia y el sistema inmune. Vamos a ver entonces de qué se trata. Hemos dividido la exposición en 4 partes. Doctora Marta, ¿sería posible compartir en el modo de presentación las diapositivas? Vamos a dar un momento, la doctora Marta está resolviendo un tema de eco en el audio y ya está con nosotros y ya vamos a compartir el modo presentación, las diapositivas. ¿Puede verlo ahora? No, todavía se ve en el PowerPoint sin presentación. ¿Ahora? Ahora sí, adelante. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, les mencionaba que en primer lugar quiero agradecer a la Red de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa de las Américas por haber realizado estos webinars que ayudan mucho a orientar a la población en general y a tener un mejor direccionamiento de los diferentes métodos de la medicina complementaria. El tema que ahora nos convoca es fitoterapia y el sistema inmune. Quiero presentar 4 aspectos. En primer lugar, hablarles ligeramente de lo que es el sistema inmune. Luego, sobre plantas medicinales que tienen una acción en el sistema inmune. Tercero, algunas plantas alimenticias que se transforman en plantas medicinales. Y por último, terminar con las conclusiones. Vamos con el primer tema. En el primer tema quiero mencionar que el sistema inmune, como nos lo han enseñado, es el sistema que tenemos todos los seres vivos para poder defendernos o protegernos. Y lo van a tener desde los vegetales, incluso los animales menores, pero cada uno en diferente grado de complejidad. Nosotros, nuestro sistema inmune, además de tener esa función, tiene otra función importante, que es la percepción de la autoconciencia, es decir, de cuáles células nos pertenecen y cuáles no. En la protección de los agentes invasores vamos a tener que nos protegen tanto de las bacterias, de los hongos, de los parásitos, de los virus, de sustancias tóxicas e incluso de radiaciones. Y cuando estamos hablando de la parte
de alteraciones propias de las células, como por ejemplo en el caso de neoplasias. Este sistema tiene una actividad que es muy sensible hacia los pensamientos y hacia las emociones. El sistema inmune nos va a dar dos tipos de inmunidad, una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. Dentro de la inmunidad innata vamos a entender aquella que la traemos todos nosotros, que la tenemos desde nuestro nacimiento e incluso antes del nacimiento. Y vamos a ver como aquella que es inespecífica, no tiene un agente especial, es cualquier agente que se vuelve tóxico o que se vuelve agresor para nuestro organismo. Y tenemos tres respuestas importantes: la respuesta de barrera, la respuesta inflamatoria y el sistema del complemento. El sistema de barrera tiene que ver con nuestra piel, nuestras mucosas, etcétera, como les han ido explicando. Igualmente, nuestra respuesta inflamatoria no permite que este agente agresor ingrese más allá de donde se la puede permitir. El sistema del complemento, como su nombre lo dice, sirve para complementar todo este sistema inmunológico. Pero también tenemos la inmunidad adquirida. En esta inmunidad adquirida vamos a tener que ver con patógenos que ya previamente hemos estado expuestos y es muy específica. Esta parte de la inmunidad adquirida no lo tienen todos los seres vivos, solamente lo tienen los vertebrados, y en esta especificidad que la tenemos nosotros es bastante peculiar para el ser humano. Tenemos dentro de esta inmunidad adquirida a la inmunidad celular y a la inmunidad humoral. Dentro de la inmunidad celular vamos a tener a dos tipos de células que son muy importantes. En primer lugar, tenemos que esto generalmente se da en el sistema óseo, o sea, a nivel de la médula ósea. Tenemos una célula madre que va a generar dos tipos de progenitores, los mieloides y los linfoides. Dentro de los mieloides vamos a tener todas las células que están recorriendo nuestra sangre y que están en defensa de nuestros tejidos, empezando por el neutrófilo, por ejemplo, los basófilos, los eosinófilos, cada uno especializado en algo, por ejemplo, los eosinófilos para dar respuesta a agentes que nos producen alergias, las células dendríticas, y también vamos a tener los monocitos que en tejidos se transforman en macrófagos. En la línea linfoide vamos a tener también células de linfocitos. Los linfocitos pueden ser linfocitos T o pueden ser linfocitos B, o también tenemos las natural killer. En los linfocitos T vamos a tener a la vez dos tipos, el CD4 y el CD8. Importante es entender esto porque luego con las plantas medicinales vamos a ver dónde es que interactúan cada una de ellas. Dentro de los linfocitos CD4 tenemos a los linfocitos CD4 TH1 y también a los TH2. Los TH1 generalmente tienen que ver con la eliminación de patógenos intracelulares, y a nivel de los CD4 TH2 más bien son extracelulares. En los linfocitos CD8 tenemos los linfocitos CD8 que son citotóxicos y los CD8 que son supresores. Muy bien, tenemos además de las células T, las células B, que son las productoras de los anticuerpos, y las células natural killer, que nos ayudan mucho a identificar a las células que tienen que ver con neoplasias. Entendido esto, entonces vamos a pasar al siguiente punto, que son las plantas medicinales que tienen una acción o un efecto en el sistema inmune. Yo quería empezar la explicación con este mapa de evidencias que es de la Biblioteca Virtual de Salud y que está siendo trabajada entre la red de MTCI y también el consorcio de Brasil, consorcio de investigación. Miren ustedes qué interesante cómo ellos han podido elaborar en la forma vertical todas las plantas medicinales, y en la forma horizontal vamos a encontrar a las respuestas que nosotros queremos ver. Por ejemplo, qué acción tiene en los virus, qué acción tiene en nuestro sistema inmune,
y así en diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, yo he puesto acá solamente la que tiene que ver con el aspecto inmunológico y vamos a ver en color amarillo, en un punto central, vamos a encontrar al Citrus limonum, que es el limón, y interesante porque además nos dice qué tipo de investigaciones son las que se han revisado. Por ejemplo, ahí tenemos que son revisiones no sistemáticas. Entonces, yo les recomiendo que puedan ustedes ingresar y buscar. Nosotros hemos hecho algunas investigaciones también en bases de datos y tenemos algunas plantas medicinales que son las que tienen mayor número de investigaciones, las que yo voy a presentarles actualmente. Además, que son plantas también que la usamos en el tratamiento de los pacientes. Esta planta, que es la sábila, el aloe vera, es una planta originaria y nativa de la parte africana, más o menos de la zona subsahariana, de la península, también tenemos en la península de Arabia Saudita. Actualmente la sábila realmente ya es cosmopolita, pero esta planta tiene dos drogas vegetales importantes. Droga vegetal significa la parte de la planta que tiene una acción, diríamos, terapéutica o preventiva en el ser humano. Sus dos drogas vegetales son el látex y el gel. Cuando hablo de látex, muy frecuentemente las personas dicen, este líquido es el yodo porque tiene un color medio rojizo y la gente lo identifica con el yodo. Pero realmente no es yodo, sino que son las antraquinonas que le dan este color rojizo. Luego tenemos también esta sustancia látex, contiene polifenoles, tiene también otras sustancias como por ejemplo las aloínas A y B. El gel, que ya viene a ser esta sustancia gelatinosa, que va a contener azemanano, betacitosterol, bradiquinasas y glicoproteínas. ¿Cómo actúan a nivel de la actividad inmunomoduladora? Aquí miremos, por ejemplo, el azemanano nos ayuda a la maduración de las células dendríticas, estas células que les mostré al inicio, que son las que identifican rápidamente cuál es el agente agresor, y también actúan a nivel de los linfocitos CD8 y CD4. Además, vamos a encontrar que esta sustancia regula interleuquinas 1, 6 y 8. Recuérdense que la interleuquina 6 está muy articulada o diríamos muy conocida en esta infección que tenemos con el SARS-CoV. En el SARS-CoV-2 vamos a ver también las interleuquinas 8, el TNF-alfa, y lo hace a través del receptor tipo TOL5 que ellos tienen. Además de esto, tenemos la aloína y la aloemodina, que nos va a regular las prostaglandinas E2. ¿Y por qué vía? Por la vía de la ciclooxigenasa. Esto es importante porque aquí estamos entendiendo entonces por qué el aloe vera nos hace tanto bien cuando tenemos un proceso inflamatorio, incluso cuando tenemos un proceso inflamatorio a nivel del estómago. Bien, ¿y qué sabemos de otra planta importante que por lo menos en esta época se ha usado mucho? El eucalipto. Su nombre científico es el Eucalyptus globulus. Como ustedes ven, esta planta nos viene de la zona australiana. Actualmente creo que no hay un lugar a nivel mundial que no haya eucalipto. Vamos a encontrar el eucalipto en todo el mundo. ¿Y su droga vegetal cuál es? Es la hoja. Pero es interesante, a veces la gente piensa que cuando la hoja es más fresca, más joven, puede tener más concentraciones de principios activos, pero en este caso no, es al revés. Mientras la hoja es más madura, tiene mayor concentración de principios activos. Y aquí vamos a tener como principio activo importante los aceites esenciales. Fundamentalmente tenemos al 1,8-cineol, o también llamado eucaliptol. ¿Qué hace en la inmunidad? En la inmunidad lo que ayuda a esta planta es a disminuir las cascadas involucradas en la producción de compuestos del óxido nítrico y algunas otras
rutas que tienen que ver con la inflamación. Acuérdense ustedes, la inflamosoma es una sustancia que lo que va a producir es el inicio de toda la cascada inflamatoria. Luego también tiene que ver con la inmunidad innata, o sea, la que nosotros tenemos, las que hemos hablado de los neutrófilos, hemos hablado de los monocitos, de los macrófagos. Pues ahí también interviene. ¿Cómo? Estimulándolos. Otra acción importante es la actividad antiinflamatoria. Tiene un efecto directo sobre las citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo en el factor de necrosis tumoral alfa, en la interleuquina 1, en la interleuquina 6. Miren, la presento su efecto antiviral, aunque de repente no es el tema como tal, pero pensé que era importante por el momento en que vivimos. Tiene algunos estudios in vitro y también tiene algunos estudios in silico. In vitro tiene sobre la influenza A, por ejemplo, que es muy común, los resfriados, también sobre el virus de la bronquitis infecciosa aviar, que es un tipo de coronavirus, no es el SARS-CoV-2, sino es un tipo de coronavirus. ¿Y qué se ha visto en estos virus? Que limita el ingreso en la fase de penetración, o sea, no los deja penetrar. Además, que inhibe el ARN mensajero. Ustedes saben que este virus es el virus del tipo ARN. Y tercero, que inhibe la replicación de estos virus. Entonces, a veces la gente misma busca plantas que tienen alguna acción y que tienen algún sustento porque es del uso tradicional. Tenemos también que se han hecho estudios en computadora, en programas especiales que se llaman in silico, y se ha visto que acá tendrían la capacidad de estos 1,8-cineol, lo que hace es, de algún modo, haber visto la capacidad de acoplarse al sitio activo de la proteasa. Se acopla el 1,8-cineol y de esta forma, de algún modo, inhibe diríamos, la articulación de este SARS con la célula. Otros compuestos, por ejemplo, como el teriticornaeto A, que también ayuda y que se ha visto que tiene una efectividad en la reducción de la carga viral. Esta es otra planta interesante, que es el té, la Camellia sinensis. Como ustedes saben, esta planta es originaria de la zona asiática, crece en áreas tropicales y subtropicales, ahora es también cosmopolita, y vamos a encontrar diferentes tipos de té, pero realmente vienen a ser el tiempo de maceración que se hace con la hoja. Tenemos el té verde, el té negro, el té rojo, tienen ciertamente diferentes tipos de acciones también, porque vamos a encontrar en cada una de ellas mayor cantidad de alguna u otra sustancia. En el efecto inmunomodulador vamos a ver las saponinas que mejoran la actividad de los linfocitos y de las células natural killer. Miren, las células natural killer. Recuerden ustedes que las células natural killer tenían mucho que ver con la activación en el reconocimiento de las células neoplásicas. Los linfocitos T, sobre todo los helper TH1. Los TH1, recuerdan ustedes que son para poder eliminar fundamentalmente los patógenos intracelulares. Y en forma negativa más bien para el TH2 y además estimula también los linfocitos T reguladores. Vamos en general a ver que dentro de los estudios realizados tiene un efecto antiinflamatorio bastante comparable con la indometacina, que es un medicamento antiinflamatorio. Aquí algunos estudios he tratado de colocarles sobre el té, la Camellia sinensis. Por ejemplo, en sílico se reporta también un efecto para el SARS. Está en sílico, todavía es en computadora, por eso no se debe de tomar como totalmente cierto, pero nos da un indicio de que podría tener un efecto. Luego, el efecto protector también contra ya la influenza. Esto sí, por ejemplo, está hecho en sujetos, en humanos, para poder ver que la acción de las catequinas del té en concentraciones de 200 microgramos por mililitro y se hizo en 124 adultos mayores de 65 años. ¿Qué se observó?
se observó que hubo una reducción de problemas de faringoamigdalitis. Además, también se ha hecho un estudio a doble ciego controlado con placebo en 200 voluntarios, en este caso fueron trabajadores de salud, que ingerieron cápsulas de los principios activos que tiene el té, la catequina y la teanina, observándose que hubo una disminución de las infecciones virales, es decir, nos ayudó como un preventivo. Otra planta importante 2 minutos. Es el sauco, el Sambucus nigra, que también tiene un efecto inmunomodulador. Vamos a ver que lo que vamos a usar el sauco fundamentalmente son los frutos. Esta es la planta que se estuvo preguntando, la equinacia purpúrea, que tiene 3 tipos de equináceas, pero estos 3 tipos de equináceas todas tienen una acción sobre la inmunidad. Nos aumenta la fagocitosis, nos aumenta la producción de las citoquinas, y aquí tenemos el interferón beta, por ejemplo, incrementa la proliferación también de los linfocitos CD4, CD8, hay una disminución en la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, pero una activación de las células natural killer que tienen que ver con aquellas células cancerígenas. Luego tenemos su mecanismo de acción. Bueno, hablaremos de que se incrementa en general la fagocitosis de las células de defensa y también induce la producción de citoquinas. Acá hay algunos estudios que hay en humanos que se observa esto y generalmente se puede usar la raíz en tintura, lo usan en diferentes lugares, también la planta aérea se puede utilizar como jugo. Otra planta importante es la uña de gato, la Uncaria tomentosa, que es una planta que se da en toda la Amazonía de Sudamérica, ahí está dibujada. Existen 2 especies, las más conocidas, la tomentosa y la guianensis, y la droga vegetal fundamentalmente es la corteza. Se ha visto que tiene un efecto sobre inhibición de las citoquinas proinflamatorias, por eso es que lo usamos como un antiinflamatorio excelente. Tiene que ver con la regulación de interleuquinas 1, 2, 6, etc. Y además también aumenta los linfocitos B y los linfocitos T. Aquí tenemos algunos de los estudios que se han hecho tanto in vitro como también se han hecho algunos estudios clínicos para poder estudiar, por ejemplo, el efecto antiinflamatorio en pacientes con artrosis, un estudio interesante donde se ve que se inhibe las 3 vías inflamatorias que tenemos como seres humanos. Pero no solamente desinflama, sino que además también mejora muchos de los tejidos del cartílago. Entonces, no solo tiene una función antiinflamatoria, sino también evita la destrucción de los cartílagos. Y aquí una relación general sobre algunas plantas medicinales y el sistema inmune. La moringa, por ejemplo, vamos a ver que gracias a las saponinas que tiene, nos va a reducir algunas sustancias como por ejemplo el interferón beta. También vamos a ver al astrágalo, que nos regula la señalización proinflamatoria, la sangre de drago, sobre todo en la vía alterna del complemento. El muérdago, que ya estaban mencionando, que reduce significativamente a los COX-2 y también nos va a producir una inmunomodulación, y aquí es interesante porque a veces sube o a veces baja, dependiendo de lo que el ser humano necesite, de los TH1. Luego la menta, que nos inhibe el factor de necrosis tumoral, y también las interleuquinas 6 y las prostaglandinas E2. Otra planta importante es el noni. Doctora, ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias. Entonces, No, para un terminar, minuto más para que simplemente cierre y terminamos en esta lámina. El ginseng, que ya creo que es conocido por todos nosotros, hemos mencionado. Y por último, para terminar, es el regaliz. También es excelente como un modulador. Muchas gracias.